Listo. Muy buenas tardes a todos los asistentes. Muchas gracias a Ruby por aceptar nuestra invitación. Los invito hoy a que a todos aprendamos sobre perlas, corales, historia, porque Ruby es un apasionado de la gemología, un experto en el tema de perlas y corales, y de historia tiene un conocimiento increíble. Espero que algunos de ustedes hayan tenido la oportunidad de asistir a sus webinars, que ha hecho varios, lleva ya casi un mes y medio, casi 2 meses ya haciendo webinars, ¿cierto, Rubí? Hace 2 meses, de marzo 18. 18. Muy interesantes todos, lo único es que es en inglés y pues explicas, cuentas mucha historia y queremos también sacar un poco de la historia que nos has contado ahí en los seminarios. Voy a hacer un pequeño recuento y si se me queda algo por fuera, tú me dices, se le quedó tal cosa por fuera, vas a hacer una introducción de quién eres. Sin Pues, estuviste problema. graduado del GMA, que es uno de los institutos en Europa más importantes. Estudiaste también geología, no tenía ni idea que habías estudiado geología. Has publicado artículos y has escrito, ayudado a escribir libros. Los nombres en el portugués sí no los voy a intentar decir porque tu español es supremamente más bueno que mi portugués. Eres editora asociada a la revista Journal of Gemology, que saca la GMA. Eres miembro del Comité de Comunicación de ICA, consejero de la Asociación de Joyería y Relojería de Portugal. Has colaborado con otras asociaciones también. Has sido expositor. Has venido aquí a Colombia, ¿cuántas veces? ¿Una o dos veces? Una, Una vez para la última, solamente. la última versión del Foro Internacional de la Esmeralda. También eres profesor y se nota cuando haces los webinars la información tan precisa y como lo haces, tiene una manera muy pedagógica de hacerlo. Y creo que en inglés has escrito libros, no veo. Sí, Gemstones of the Reliquary of the Holy Cross of Evora, right? ¿Cierto? ¿Correcto? Sí, Ah, bueno, ha listo, escrito más, pero sí, es uno de los más importantes de eso. listo. Y aparte de todo, eres músico. Me encanta la música, sí. Eres pianista y guitarrista, que es muy interesante y tocas muy bien. Déjame felicitarte. Gracias. Como Es muy siempre, gentil. como siempre, lo importante es que la gente, los asistentes nos ayuden con sus preguntas. La idea es que aprendamos todos de Ruby, de la experiencia. Por favor, envíenos sus preguntas al chat o al Q&A que está abajo y nuestro compañero Holman nos va a ayudar haciendo las preguntas. ¿Listo? Entonces, ¿algo más que decir antes de arrancar, Ruby? Sí, muchas gracias por la invitación, principalmente porque hoy estoy hablando una lengua que es muy propia de los portugueses, que es el portuñol. Nosotros hablamos una mezcla de portugués y de español. Y yo sé que tengo en la sala amigos españoles como Adolfo Di Bacilio, Alicia, Gema, María, Marián, que son mías profesoras de español. Entonces, si yo hablo mal, la culpa es de ellas. También una otra cosa, porque yo viajo muchas veces a Italia, entonces también hablo un poquito de italiano. Entonces, en esta charla voy a hablar una mezcla de portugués, italiano en español. Entonces, hacer una ensalada de latina, pero si cuando tengo alguna duda con una palabra, la digo en inglés y tú me ayudas. Muchas gracias. No te preocupes, no te preocupes. Ahí nos vamos colaborando. Listo. La primera pregunta es la Sí. siguiente. Desde 1977, el Consejo Internacional de Museos organiza el Día Internacional del Museo que se celebra el 18 de mayo. Y ese día, el 18 de mayo, tú publicaste una serie de fotos y esta que tengo atrás Sí. es una de esas fotos. Te voy a poner 3 fotos de ese día que pusiste. ¿Nos puedes contar un poco qué es esa foto, qué representa, cuál es la importancia de esa foto? Voy a correrme un poquito para que se pueda ver el broche que está en el cofre. Esto es la razón que he publicado unas 8 o 9 fotos de joyas en museos portugueses era una homenaje a los museos de Portugal
que tienen piezas con materiales gemológicos, con diamantes, con perlas, corales. En ese caso es una, ¿cómo se dice? Tortuga. Se llama tortuga, tortoise shell. Sí, sí, Una sí. tortuga, tartaruga, es una... Una, o sea, el nombre en latín, que es Eretmochellis imbricata. En latín lo sé el nombre, en español no, ni idea, pero es un animal que tiene una tortuga. parte, una carapaza de material que es termoplástico. Y en este caso, el material amarillo, no es de la carapaza superior, es de la carapaza dorsal. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, sigue, sigue. Ok. Pienso que me perdiste un poquito. Sí, un Es poquitico. muy lejos Lisboa de Bogotá. Seguro, sí. Entonces, este cofre que es de tartaruga, este cofre que es de un material muy raro, porque es tortuga, es que tortoise shell, pero no es tortuga de la parte superior del animal, es la parte ventral. Y se llama plastron, que es mucho más fino para poder tener esta espesura, para poder hacer algo decorativo, tienes con el papel, tienes que poner una sobre otra, sobre otra y sobre otra para se poder quedar con una espesura que se puede trabajar con el calor, porque es termoplástico. Entonces, este cofre, que es muy raro, está ahí en un museo de Lisboa, en el Museo Jesuita de Lisboa. Es uno de los cofres más bonitos de tortuga amarilla, que es... normalmente estamos acostumbrados a ver la tortuga con zonas de color marrón, zonas de color amarilla, y esta es solo amarilla. Muy rara esta. Ok. Listo, voy a poner la siguiente. Estoy compartiendo la pantalla para que la gente pueda ver. La siguiente imagen ¿Sí? es esta. Esta es una pieza que probablemente ni es portuguesa, es ibérica, es portuguesa o española, porque ha habido un periodo de producción de joyas en Portugal y también en España, que los modelos estéticos han sido los mismos. En la parte detrás de esta joya, que no es muy grande, es así, es todo de esmaltes de muchos colores, como las joyas españolas. Y también tienes en la frente, tienes piedras típicas de este periodo del siglo XVII, tienes un cameo de ágata, tienes rubíns de Birmania, de Myanmar, tienes esmeraldas colombianas certamente, y una espinela, o spinello, como se dice en español, spinel, que es que spinella no eres una imitación de rubí, pero es un mineral, es una gema que tenía un valor grande en el siglo XVI y XVII y que se llamaba no espinela, se llamaba balas, se llamaba rubín balas o balas rubí. Y entonces es una piedra que tenía en términos de valor equiparada al zafiro azul. Y esta pieza es representativa del uso de las piedras de color, no de diamantes, pero de las piedras de color en el siglo XVII en Portugal y también en España, en Iberia. Está en un museo en Coimbra, en 150 kilómetros al norte de Lisboa. Y finalmente este. Este es una pieza de René Lalique, no es portuguesa, es francesa, pero está en un museo portugués que se llama Museo Calouste Gulbenkian. Calouste Gulbenkian ha sido un armenio que tenía negocios en el petróleo, entonces tenía mucha plata y tenía un gusto muy refinado. Y se compraba solo el mejor de las artes decorativas, de pintura, de plata, ¿cómo se dice? De furniture,
Ah, mobilia, etcétera, y también de joyas, pero joyas solo de un artista, René Lalique, que ha sido un artista de arte nueva, que ha trabajado muchos pocos años en joyería en Francia, desde 1890 más o menos hasta 1912, ha trabajado 22 años más o menos haciendo joyas hacinadas, pero eran joyas únicas. Hacía una pieza y no la repetía. Este peacock, que no sé cómo se dice en portugués, es pavão. pavo Este real. peacock que Wow. estáis viendo representa dos materiales que han sido, tres materiales, si lo quieras, muy representativos de la joyería de Generalic. Los opalos con juegos de color, con la iridescencia típica de los opalos, por ejemplo, de la Australia. Tienes también los esmaltes, que es un material vitrio que Generalic ha trabajado con muy grande maestría, y también los diamantes. Pero los diamantes, cuando él Lalique los utilizaba, no porque eran piedras muy caras, pero eran piedras que podían ofrecer a la pieza el brillo, cintillación, el fuego, que tenían un impacto visual que el artista lo quería ofrecer a la pieza. El Museo Calouste Gulbenkian tiene una de las mayores colecciones de joyas de Lalique del mundo. No es la mayor, pero es una de las mayores. Entonces, esta publicación que ha hecho en Instagram, LinkedIn y Facebook en el Día Internacional de los Museos, 18 de mayo, ha sido un homenaje a los museos portugueses con piezas, con piedras, como las tres que tú seleccionaste. Ven, una pregunta. Tú has estado también involucrado y sigues muy de cerca las subastas, los auctions. ¿Cuánto puede costar una pieza de esta pieza de la LIC? Oh, son piezas únicas. Y sabes que en las subastas muchas veces lo que se encuentra de la LIC son imitaciones. Porque una historia muy curiosa de René Lalique. Él ha empezado trabajando con vidrio en 1910, 11 o 12. En esa época el nombre de Lalique ha sido muy famoso en todo el mundo. Y como las producciones de joyas de él eran únicas, había muchos jóvenes y joyeros que comenzaron haciendo imitaciones no de las piezas de Lalique, pero de los estilos de Lalique, y las asignaban Lalique. Entonces, él no le gustaba de ver en el mercado de Francia y mercado americano piezas falsas de él, y ha dicho, yo no lo voy a producir más piezas de joyería, y desde 1912 no hay producido más joyería, solamente el vidrio. Es curioso que lo que ha traído Lalique para la producción de los vidrios ha sido ¿cómo se dice? Las botellas de perfume. ¿Se dice perfume? Sí, 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 sí. Las botellas artísticas en vidrio de perfume de las casas muy de luxo de París han traído Lalique para la producción del vidrio. Entonces abandonó la joyería completamente. Entonces es muy difícil de conseguir encontrar en subastas piezas auténticas de Lalique. Pero la Albion Art Institute en Tokio, que tiene una de las mayores colecciones de joyería del mundo, ha comprado en Sotheby's y Christie's piezas de Lalique por muchos millares de dólares. No millones, pero millares de dólares. Decenas o centenas de millares. Ok, o sea, es incalculable el precio que puede alcanzar una pieza en este momento de René Lalique. Depende si tienes documentación. Sí. Si hay documentación que se pueda comprobarla, es muy cara. Uso una pregunta, Gabriel. ¿Cómo está mi portuñol? ¿Si No, no, entiende? está bien. No, 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 está súper bien. Está súper bien. Vale. Está súper bien. Ahora, esta pieza, Ah, la pieza que estamos viendo acá, quiero contarte una la cosa. lechuga. Es
o sea, esa foto que tienes tú es muy exclusiva porque es realmente extraño que alguien tenga la oportunidad de ver esa pieza fuera de la urna. Aquí en Colombia está en el Museo de Botero, pero es muy raro, extremadamente raro tener la autorización para estar así de cerca como estás de esa foto. Cuando yo vi esa foto, sentí envidia porque aquí intentamos desde CETEC tramitar el permiso para poder tomarle unas fotos, pero no, nunca nos dejaron estar así de cerca de esa pieza. Cuéntanos tu experiencia con esta pieza que se encuentra gratis para ir a poder verla en el Museo Botero. Fue una oportunidad de mi vida, porque yo la conocía de los libros, pero cuando supe que la pieza venía a Europa primero ha ido al Museo del Prado, como tú sabes, y después ha venido a Lisboa, al Museo Nacional de Arte Antigua, para después estar unas semanas al Museo du Louvre, a París, en Francia. Sí. Y la directora del Museo de Arte Antigua me invitó para asistir a los desempacotamiento de la custodia y para poder admirar las piedras. Yo me he quedado con el director del museo de Bogotá y también con la directora del Museo de Lisboa una mañana entera, 4 horas cerca de la lechuga, con la lupa, observando las piedras, tocándolas. Fue un privilegio que no se puede imaginar. Y yo italiano, yo lo he visto muchas esmeraldas de gran calidad, pero las esmeraldas aquí y a decir una expresión española que no es muy buena, que son que te cagas. Me perdona, porque es la única cosa que yo me recuerdo de decir en español, que son de una calidad grande. Y me recuerdo que la miña cara de la emoción de poder estar tan cerca y con la lupa de poder observarla, yo estaba ahí feliz, feliz, feliz. Y ha sido en 2 días después de mis cumpleaños. Entonces fue el mejor presente de mi vida. Bueno, y que en esa época, o sea, ¿nos puedes contar, tienes de información? Yo sé, yo tengo información sobre la pieza, pero si tienes tu información, me gustaría que nos contaras un poquito más. ¿Cuánto pesa? Pienso, es de oro sólido, y tiene el peso, no me recuerdo, 5 lo kilos. pienso que son 5. algunos kilos de oro, no me recuerdo, pero son casi 1.500 esmeraldas, son 1.480, cualquier cosa. También tiene diamantes, tiene ametistas, tiene, pienso que un citrino, y tiene algo muy interesante en una custodia, porque en Europa, en Portugal, yo conozco muchas custodias en Portugal, el viril, la parte de la custodia a donde tú colocas la hostia consagrada, el Santísimo Sacramento, en Portugal nosotros la hacemos de oro, hacemos de plata dorada, la hacemos también con diamantes, pero en esta son de perlas. Y yo la he visto más de una custodia en Sudamérica con perlas en la custodia, en la luna que asegura el Santísimo Sacramento. 2 en Colombia y una en Perú, utilizando perlas, porque las perlas han sido muy importantes en el siglo XVI y XVII en la Mesoamérica, en Panamá, Venezuela, también en Baja California, que es México. Entonces, muchas obras devocionales utilizan las perlas en vez de los diamantes para ser el material que está ahí más en contacto con la parte más espiritual y más simbólica de la custodia, que es el Santísimo Sacramento, la hostia. Sí, ok.
Otra pregunta. Vamos a saltar, vamos a ir aquí y allá. No tengo un orden así específico, pero voy a saltar a otra pregunta que me parece importante. Tú eres, algo que no dijimos y se nos pasó, es que fundador de la Portugal Gemas Academy. Yo no sé cómo lo dirás en portugués. Me imagino que tienes un nombre en portugués para eso. La Academia de Gemas de Portugal. Eh, ¿Ustedes dictan cursos de gemología también, en línea? Los cursos que lo ha hecho con esta academia han sido principalmente online y que eran mucho direccionadas para vendedores de joyas y para los que venden diamantes. Entonces, es un curso que no era de gemología, era un curso de verificación, conocimiento de los reportes de Diamond Grading Reports, como se dice en español, reportes de clasificación de diamantes, certificados, si lo quieres llamar los certificados. Entonces era para aprender cuántos tipos de sistemas de clasificación de diamantes son utilizados en el mercado. Tenemos GIA, AGS, CIBJO, IDC, hay muchos sistemas de clasificación, muchas nomenclaturas, y también cómo se puede mirar un certificado y saber si es auténtico, si es una copia, si es falso, si la piedra se tiene que ver con el documento. Entonces eran informaciones muy prácticas para quien compra o vende diamantes lapidados. La otra parte de la academia es formación de los equipos de venta y también designers, pero no es gemología, es una gemología aplicada a vendedores de piedras. Entonces tienes que contar historias sobre las esmeraldas, las perlas, los reyes, las actrices de Hollywood. Entonces es curiosidades gemológicas, científicas, históricas sobre las piedras. Y la otra parte para los designers son las características de los materiales, cómo se puede resistir a las temperaturas, al fuego, si son sensibles a la luz. Por ejemplo, a la ametista, si la pones al sol, se va a cambiar la color. Entonces, como las perlas, no la puedes poner en el sol directo, que puede afectar la color y también su estabilidad. Entonces, son informaciones prácticas para designers de joyería que tienen que aprender cómo utilizar las piedras como joyeros. Pero gemología pura, no. Bueno, es un poco más práctico. Una pregunta, estábamos hablando la semana pasada con Thomas Heinschwan, que él es reconocido especialista estudioso de los diamantes. Y creo que en este momento hay dos tipos de gemología, una más comercial, que es la que enseña casi todos los institutos, y una más para laboratorios. Porque si tú eres un comerciante, lo que decías tú, si vas a vender o comprar cualquier tipo de gema, pues no necesitas mucho saber de espectroscopía, como si estás en un laboratorio y necesitas certificar un diamante, una esmeralda, un rubí. En tu concepto o en tu opinión, ¿qué aún le falta a los reportes gemológicos? O sea, cada laboratorio entrega un documento. Lo pienso que antes Sí, sí, dale. Lo entiendo. El mercado necesita de validación de los productos. No te oigo. ¿Está directo? Sí, está bien, te escucho. Ahora. Entonces, la gemología ha cambiado mucho en los últimos 30 años. Por varias razones. Una de las razones que es los instrumentos que nosotros podemos utilizar en un laboratorio hace 40 años eran grandes y muy dispendiosos, caros. Hoy se puede comprar FTIR, se puede comprar Raman y otros instrumentos que son más pequeños, son más fáciles de utilizar. Pero tienes también otros instrumentos que, como Thomas los entiende, que Laser Ablation de ICP-MS, que son espectroscopía de masa, que para poder utilizarlos y entenderlos necesitas de ser cientista. Hay una diferencia entre un gemólogo
tradicional, que es mi caso, en un gemólogo de ciencia, como el caso de Thomas, y es tu caso también, que necesitas de tener conocimiento científico de punta para poder, primero, saber utilizar los instrumentos y después saber interpretar los resultados de los instrumentos. Entonces necesitas de mucha experiencia. El mercado, por ejemplo, si quieres saber si un zafiro, un rubí, una esmeralda fue tratada o no, necesita de un laboratorio bien equipado y también de gemólogos con experiencia para poder emitir una opinión. El mercado paga mucho más dinero por una piedra que no tiene tratamiento, si hablamos de rubí, zafiro, esmeraldas, y paga mucho menos para una tratada, como es normal. Pero también el público lo pide, pero esta esmeralda es colombiana, es de Rusia, es de Zambia, el rubí es de Vietnam, es de Birmania. Entonces tienes el público, el mercado, pide determinación de origen geográfica. Y nosotros que trabajamos con ciencia, lo sabemos que es muy complicado si no tienes una caracterización, una base de datos, database, de piedras que tú sabes que son de minas diferentes, y si no tienes los instrumentos que son dispendiosos y los equipos de expertos en el laboratorio para los poder utilizar, puedes dar una opinión, pero es una opinión con poca sustentabilidad científica. Pero en el fin del día, un papel que dice que una esmeralda es de Colombia, que un zafiro es de Birmania, o que un rubín es de Vietnam, o que es de otro lugar cualquier, es solamente una opinión con base en la mejor ciencia que se puede producir. Lo que la ciencia puede hacer, no es opinión, puede hablar de origen geológica, de la geología, de las piedras, porque ahí tienes datos que te pueden decir si es metamórfico y de qué fase es metamórfica, si es magmático, etc. Entonces lo puedes, si tienes competencia científica, lo puedes hacer. Pero geografía en los zafiros es muy complicado. Es menos complicado para las esmeraldas, pero por los zafiros es muy, muy complicado. Los diamantes es prácticamente imposible de saber de dónde son. Ok. ¿Estás viendo la imagen? Sí. La Santa Cruz. Sí, tú hiciste un estudio de estas, se derivó, de este trabajo, derivó un libro. ¿Nos puedes contar un poquito cómo fue por qué es tan importante esta pieza, qué es lo relevante para escribir un libro? ¿Nos puedes ampliar un poquito, contar un poquito cómo fue el libro, qué encontraste? Este relicario de un poquito de la Veracruz, que es el santo, la cruz de Cristo original, está en una ciudad de Portugal que se llama Évora. Évora es la ciudad donde mi abuelo y abuela son naturales. Entonces, toda mi familia es de esta ciudad en el interior del país. Y yo desde que soy pequeño, 5 años, 6 años de edad, cuando iba a la iglesia, miraba este relicario así, muchas piedras preciosas, diamantes, esmeraldas, oro, plata. Y para mí, un chico pequeñito, era una fantasía maravillosa. Entonces, yo lo sabía que esta cruz, que se llama en portugués Cruz del Santo Laño, Cruz del Santo de la madera santificada, era una pieza de 1699, entonces el final del siglo XVII. Y yo solamente a los 18 años lo descubrí que yo amaba las piedras. Antes le quería ser rockstar, quería ser médico, quería hacer muchas profesiones, pero nunca las piedras. Entonces, cuando me quedé apasionado por las piedras, me recordé que en la ciudad de mi abuelo y abuela hay esta cruz que tiene piedras maravillosas. Y desde que tengo 18 años, soñaba poder
abrir la vitrina, quedarla como la lechuga y poder mirarla, estudiarla. Entonces me recuerdo, estaba en mi casa bebiendo café en el jardín, el teléfono, el celular toca, era del gabinete del arzobispo de Évora. Y, hola, mira, ¿cómo estáis? Mira, soy el responsable por el patrimonio religioso de la arquidiócesis de Évora. Vamos a estudiar esta pieza, no lo quieres hacer el estudio gemológico. Y yo, ¡ah!, de locos. Era un sueño de niño que se ha realizado. Y me recuerdo que durante 3 meses, todas las, ¿cómo se dice? Monday, lunes. Sí, lunes. Todos es lunes porque la iglesia está firmada el lunes. Y a Évora, tempranito, a 8 horas de la mañana, estaba a la puerta de la iglesia con el padre, con más estudiosos, para hacer el estudio no solamente el estudio gemológico, mas también el estudio artístico, devocional, restauro, limpieza, etc. 3 meses. Maravilloso. Y visto las piedras todas, una a una. Wow, muy interesante. Bueno, ahora sí vamos a pasar a un tema que me parece a mí muy interesante, el cual yo no tengo mucho conocimiento, la verdad, porque no es mucho lo que nosotros hagamos en Colombia sobre el tema de perlas. Entonces, hay diferentes tipos de perlas. Cuando uno busca en internet, entonces está la perla de Acoya, la perla del Mar del Sur, las perlas de Tahití, las perlas freshwater, que de agua dulce, y las perlas que salen de los caracoles. ¿Nos puedes contar un poco cuál es la diferencia, cómo se forman, por qué son tan importantes las perlas? En el universo de las perlas tienes 2 partes, 2 grupos muy importantes. Las naturales, que se forman naturalmente en los moluscos. Los moluscos se pueden ser los bivalves, como las ostras, o como los caracoles, los gastrópodes. Pero también tienes perlas de cultura, que son perlas que el hombre ha decidido que intervir con los moluscos para ellos producir algo que no es artificial, pero también no es natural. Es cultivado, es un cultivo de las perlas que ha empezado en Japón el final del siglo XIX, inicio del siglo XX. Entonces, si vamos a olvidar las de cultura, en las perlas naturales solamente hay un mecanismo, el mecanismo que va a hacer las ostras producir en perlas, es un mecanismo de defensa, que la perla si tiene algo que lo irrita. Nosotros tenemos manos, si tenemos los mosquitos, si tenemos algo aquí, se podemos hacer, pero las ostras no tienen manos. Entonces, lo que puede hacer, todos los moluscos, bivalves y los caracoles, marinos y también, como dijiste, y muy bien, de agua dulce, se pueden tener una capacidad de producir piedra. Lo que es la piedra es lo esqueleto, que es carbonato de calcio en la forma de aragonita o calcita. Esta biomineralización es un mecanismo que los moluscos tienen en su DNA para poder producir, y sea algo que los irrita, comienzo envolviendo esa irritación con células, estas células, el tejido fisiológico empieza produciendo el nácar, empieza produciendo carbonato de calcio. Entonces, pasado algunos meses, años, tienes una perla natural. Y las perlas naturales tienen nombres que se relacionan con el animal específico que las produce. Entonces puede, por ejemplo, los perlas de los caracoles marinos como conch pearl, ¿cómo se llama en español? Conch pearl, queen conch, la concha reina. Es una concha, solo sé en el latino, Lobatos gigas o Strombus gigas. También las perlas melo, que es también de un gastrópode
de las aguas de Vietnam, por ejemplo, son perlas que no tienen el lustre que nosotros estamos acostumbrados a ver en una perla, entonces parecen con porcelana. Las otras normales, que son las perlas del Golfo Arábico, perlas también del Myanmar, las perlas de Panamá, de Venezuela y también de México, tienen una superficie que es de nácar, entonces tienen una superficie muy diferente, pero esas son de bivalves, son de ostras, no son de los caracoles. Las perlas de cultura, la cantidad de animales que las produce es mucho más reducida. Entonces, como lo dijiste, tienen las perlas de cultura Akoya que se producen en el Japón, en China, también en Vietnam, con una ostra que se llama ostra Akoya. Tienes también las perlas del Mar del Sur, que es una ostra muy más grande, la pintada máxima, que se puede producir en Australia, Indonesia, Filipinas, Myanmar, que las perlas son muy grandes. Después tienes las tradicionales perlas de cultura de Tahití, que es la pintata margaritífera, una otra ostra diferente, que se produce también en la Polinesia francesa. Tiene un animal parecido, también se produce en el Japón, en las islas Fiji, Solomón, Islas Marshall, etc. Y en México tienes en Mar de Cortés, en Guayayamas, una quinta de perlas que produce dos tipos de perlas de cultura en dos animales locales, la pintata mazatlánica, que es la ostra de La Paz, ostra perlífera de La Paz o ostra de Calafía, y también tienes la Pteria sterna, que se llama localmente ostra nácar, que tiene una nácar muy iridiscente, muy bonito. Y es la única producción de perlas comerciales en América es en México, pero la producción es muy pequeña. ¿Hay alguna diferencia en términos de estabilidad? ¿Cuánto duran las perlas entre naturales y las cultivadas? Es una pregunta muy interesante. Las perlas cultivadas de duración, de durabilidad, sí. Las perlas cultivadas existen hace un ciclo. Las perlas naturales lo existen hace muchos ciclos. Por ejemplo, las perlas que tienes en la imagen, en el monitor, son las perlas de la reina de Suecia y Noruega, que han pertenecido también a Emperatriz Josefina de Napoleón. Entonces, son perlas que tienen 200 años y están allá, están perfectas. Nosotros no tenemos ainda cantidad de años suficientes para saber si las de cultura se pueden tener más durabilidad o menos que las naturales. Lo depende mucho a las condiciones de conservación, porque las perlas son muy frágiles, como sabes, y tienen que ser conservadas de forma muy cuidadosa. Pero lo pienso que si tienes la conservación correcta, las perlas pueden durar ciclos o también milenios si las condiciones de conservación fueran las correctas. Ok, muchas gracias por la información. Vamos a hablar de el coral, pero no de ese coral, sino vamos a hablar de este coral. Es otra de las cosas que es un poco exótica y no hay mucho comercio de coral. ¿Cómo funciona? Yo sé que tú perteneces a la comisión de coral del CIBJO. ¿Cómo es el comercio ahora? ¿Es una cosa natural? ¿Cómo nos cuentas un poco cada cuánto crece, cuánto demora hacer una figura de estas, el coral? Porque este es un organismo vivo, ¿no? Es un exoesqueleto. Yeah. Correcto, perfecto. Son cnidarios, entonces son pólipos. Son organismos coloniales que crecen en colonias en sitios específicos del planeta. Pero antes tenemos que hacer la separación entre los corales preciosos, que son los corales que se pueden utilizar en la joyería, de los corales que en los reglamentos de la CIBJO, que es la Confederación Mundial de Joyería, nosotros no las consideramos preciosos. Entonces, los corales preciosos son solamente de 9, 10 especies
y son de una familia muy restrita de corales que se llama la familia Corallidae, y que son los corales rojos, como tienes en la imagen, los corales rosa, los corales blancos. Tienes de blanco, de rosa, de rojo, toda la mezcla entre blanco y rojo y rosa, un poquito de salmón, son los colores. Después tiene otras familias de corales que puede ser también de carbonato de calcio, pero otros que no son de carbonato de calcio, que nosotros no consideramos corales preciosos. Muchos de estos corales son, ¿cómo se dice? Dyed, tintas, Teñidos, teñidos. son teñidos de rojo para se quedar parecidos con los corales preciosos. Después de los otros corales que nunca se ven en la joyería, que son los corales de los recifes de coral. Esos nosotros no los utilizamos. En los corales de recife, como lo sabes, estoy muy endangered, como se dice en español. En peligro. Porque las alteraciones climáticas, la acidificación de la agua de los océanos, tienes problemas muy serios en los recifes de corales. Pero estos corales de recife que viven a 1, 2, 3, 4, 5 metros de profundidad, nosotros no los utilizamos en corales. Lo coral que está aquí en tu imagen, que es un coral de Mediterráneo, hoy solo la ley de mediterránea de hoy solo te permite pescarlo a profundidad de más de 50 metros. Tienes que ir con scuba diving, con el mergullo técnico abajo para poder recorrerlo. No lo puedes hacer con ROV, con submarino, con pesca de arrastre, no. Tiene que ser con scuba diver. Entonces, el control de la producción es grande porque es caro de mergullar en el Mediterráneo para poder recorrer el coral rojo del Mediterráneo. Cuando hablamos del coral de Japón, el coral de Taiwán, el coral de Filipinas, es un coral de diferente, pero la profundidad es ainda mayor porque se puede apañar no con mergulladores, no con scuba diver, pero con barcos hace 200, 300, 400 metros. Y muchos de estos corales, cuando arriban al barco, son corales, unos son vivos, otros son muertos. Y ha sido en Japón un estudio de carbono 14 en un pescado de corales, en una experiencia que ha recorrido corales del fondo del mar y ha hecho la clasificación de las ciudades con carbono 14, con radiocarbono, y algunos de esos corales tenían 5.000 años. Entonces, muchos de ellos no son corales que tienen ya mucha edad y que son muertos, no son vivos. Wow. Bueno, voy a hacerte una pregunta. Hay hartas preguntas de la gente. Voy a saltarme un parcito y voy a tocar esta de María Victoria Farfán. ¿Cómo se pueden conservar las perlas para que duren mayor tiempo? O sea, ¿cuáles son los cuidados, me imagino? Nunca limparlas siempre que las utilizas. Siempre que vas a utilizar las perlas junto de la piel puede ser agresiva porque tiene ácidos. Las perlas son de carbonato de calcio que pueden ser atacadas por los ácidos. Entonces, las puedes utilizar, pero tienes que limparlas con un pano húmedo antes y después. También cuando se va a guardarlas, no se puede guardar con algodón, se llama algodón. Sí, algodón. Porque algodón, la capilaridad de algodón puede quitar un poco de agua que existe en el nácar. El nácar es compuesto de carbonato de calcio, de proteína, de materia orgánica, también de un poquito de agua. Y si la quitas la agua, la humedad intersticial del nácar, va a comprometer la estabilidad del nácar. Entonces, todo que pueda contribuir para secar la perla tienes que evitarlo.
Por eso que cuando viajamos para joyerías de lujo en todo el mundo, miramos un colar de perlas de $1 millón y se queda un vaso de agua pequeñito junto de las perlas. ¿Para qué? Para que la humedad de la vitrina sea alta, para que la perla no perca la humedad. Entonces, tienes que evitar los ácidos, evitar la secura, evitar el sol directo, y tienes que usarlas, disfrutarlas y guardarlas en un local que seco, que no es muy seco. Ok. Hay una pregunta sobre corales. Buenas tardes de Laura del Carmen Acosta. Referente al coral, ¿es posible tener el equivalente a granjas de corales como existe en el caso de las perlas? No en cuanto a cultivo, pero sí en espacios de cultivo. Tal vez el equivalente sería más cercano a granjas de salmones que de perlas. Es una pregunta muy interesante, porque la tasa de crecimiento de los corales es muy lenta cuando las comparamos con las perlas. Por ejemplo, si quieres empezar un investimiento en perlas de cultura, si empiezas el investimiento hoy, en 8 años comienzas a hacer la primera perlas de cultivo y el investimiento comienza haciendo el retorno. Las perlas, la producción de las perlas más o menos 2 años dentro de la ostra, pero tienes que tener perlas, ostras de 3, 4 años para poder trabajarlas. Entonces, ten 5, 8 años para hacer perlas de cultura. Los corales, la tasa de crecimiento es muy lenta. Entonces, un coral como aquel que está en la imagen puede demorar 40 años, 50 años a crecer. Entonces, un negocio no se puede esperar 50 años para tener retorno de investimiento. Pero en Japón, en Mónaco, están haciendo experiencias con corales de la familia Corallidae para entender cómo se puede acelerar el crecimiento de los corales en medio artificial, en acuario, para poder intentar el cultivo de corales, pero no para la joyería, pero para el reflorestamiento de las partes del planeta que el hombre ha quitado los corales naturales. Entonces, hay mucha investigación científica y de la misma forma que si quieres producir un pollo para comer la carne, hoy se puede crecerlos muy rápido, pero en casa de mi abuela, un pollo demora muchos años antes que puedas comerlo, porque la ciencia ha entendido cómo se puede acelerar los crecimientos de las vacas, de los pollos, de los puercos, de todo lo que comemos. Por los corales estamos estudiando, a los cientistas estoy estudiando, es posible que con el desenvolvimiento tecnológico y los estudios de genética se pueda entender lo que se puede acelerar el crecimiento. Entonces, en vez de tienes un crecimiento de 40 años, se puede tener de 10 años, 8 años, no lo sabemos. Es una pregunta muy interesante. Hay otra pregunta aquí de Javier Tolosa. Dice, ¿cuál es la metodología para valorar perlas y corales? O sea, ¿puedes repetirlo? ¿cuál es la metodología para valorar perlas y corales? Me imagino que debe ser la creación de valor. Sabemos que en las piedras de color las importantes no solo son las 4 Cs, pero son, digamos, las que uno tiene primero en cuenta. ¿Cuál es el equivalente o cuál es la metodología para valorar perlas y corales? Las perlas y corales, los criterios son muy diferentes. En las perlas tienes 5 criterios, 5 factores. La color, la forma, si es redonda, si es barroca, si es una pera. Tienes también la calidad de la superficie, que si la superficie del nácar es homogénea o si no hay inclusiones, si tiene piqué, si tiene defectos superficiales. El lustre, que es la reflexión, la calidad de la reflexión
superficial de la luz y por fin tienes también el peso, o el diámetro o el peso, la dimensión. A un altro que es muy importante, principalmente en perlas que son más grandes o que son de mayor calidad, que es ¿cómo se dice en español? La continuidad. Ejemplo, es difícil de encontrar una perla de muy buena calidad de 18 milímetros. Encontrar dos es muy más difícil. Si quieres encontrar 3, 4, 5, 10 para hacer un colar, mismo que graduado, el valor individual de cada perla es menor do que el valor completo de todas las perlas. No sé si será más fácil entender en Sí, eso, sí, si no. sí, 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 En sí. los corales, también un otro factor de valoración de las perlas. En las perlas naturales tiene mucho que ver con también si es una perla nacarada, que es una perla normal, o si es una perla de los caracoles, que conch pearl o mellow pearl, perla melo o perla de concha. En las perlas de cultura tienes categorías como las perlas del Mar del Azul, Acoya, tienes las perlas de agua dulce, tienes las perlas de Tahití, las Fiji, las mexicanas. Entonces, en cada una de esas categorías tienes los 5 criterios también. En los corales, el principal es saber, ¿es de Mediterráneo, es de Japonicum, es de Taiwán? ¿Cuál es el animal, la especie mineral, la especie animal que produce el 5, 6, 8 tipos de coral precioso? Después vais a ver la color, la calidad de la superficie, si tiene defectos, por ejemplo, si tiene vermes y buracos de fracturas, si tiene también lustro y la dimensión. En el coral mediterráneo, por ejemplo, una bola, una bead, how do you say bead? Drilled bead. Una, Cuenta. sí, una cuenta, una cuenta. Sí, son Una cuenta en el como una coral de canilla. Mediterráneo, una cuenta de 5, 6, 7 milímetros se puede, pero de 9, 10 milímetros, 13 milímetros, 18 milímetros es de locos. Entonces tienes que saber que en Mediterráneo 10 milímetros es una muy buena dimensión, diámetro para una cuenta de coral. Pero en el coral que se llama Pleurocorallium elatius, una otra especie diferente de Japón y de Taiwán, 10 milímetros es normal. Lo que no es normal es 20 milímetros. Un poquito como las perlas Acoya del Mar del Sur. Acoya con 9, 10 milímetros es de locos. Mar del Sur con 9, 10 milímetros es normal. Entonces, tienes muchos factores de valorización, la color, la forma, el tamaño, pero depende de qué tipo de coral, si es mediterráneo, si es el japónico que se llama Aca, si es el Latius. Dentro del Latius tienes el rojo, tienes el salmón y tienes el pel d'angelo, que es un pinkish, es un color de rosa muy, muy delicado. Entonces depende de la variedad, pero los criterios son siempre los mismos. La color, los defectos de superficie, las fracturas, la dimensión y si es algo artístico también la calidad del trabajo. Ok. Aquí hay una pregunta de un geólogo, porque Claro. quiero hacer una distinción. En gemología nosotros, o se dice origen para determinar el lugar geográfico del cual viene una gema, por ejemplo. Nosotros hablamos de origen cuando decimos esmeraldas, origen, hacemos referencias al sitio geográfico. Pero para los geólogos, origen que lo que quiere decir es cuál fue la formación, el contexto geológico, cuál fue el proceso en el cual se formaron. Entonces, cuando ellos hacen una pregunta sobre el lugar, sobre el lugar geográfico, hablan de proveniencia. Por eso sé que es de un geólogo. Y dice, ¿hay métodos para determinar proveniencia de perlas? Sí y no. Porque aquí lo que nos podemos hacer es determinar la especie. Y muchas veces no es posible, excepto si haces
un análisis de DNA, ADN, como se dice en español, DNA. ADN. ADN, sí. Puedes determinar el género. Tienes en la taxonomía, tienes género, especie. Entonces, por ejemplo, tienes la muy famosa La Peregrina, que era la perla que ha pertenecido al rey Felipe II de España y también a la actriz americana Elizabeth Taylor, que ha sido vendida por 11 millones de dólares en 2011. Esa perla se piensa ser perla americana, del Panamá. Entonces, es posible determinar la especie. Si puedes hacer DNA, le puedes determinar la especie. Pero los cientistas con esa perla no hay determinado, lo pienso, la especie, pero el género. El género se llama Pinctata. El Pinctata mazatlántica es el género, es la especie. Lo pensamos que es mazatlántica, pero Pinctata es de certeza. Pero Pinctata, tienes Pinctata en México, Pinctata en Mar Rojo, Pinctata en el Golfo Arábico, Pinctata por todo el planeta. Entonces, si tienes información genética, puedes saber el género, la especie, puedes, si tienes DNA, pero saber geográficamente es muy más difícil. Pero yo no soy biólogo, pero lo pienso que mismo dentro de las especies del DNA se puede caracterizar lo que los biólogos llaman subpopulaciones, que son, por ejemplo, los corales del Mediterráneo. La especie es la misma, Corallium rubrum, pero nosotros sabemos que el Corallium rubrum de Italia es diferente del Croacia, es diferente del portugués. Entonces, es diferente visualmente, entonces tienen que tener algo de información genética que es también diferente. No es suficientemente diferente para cambiar la especie, pero es una subpopulación. Entonces, con la tecnología biológica, probablemente la vais a poder saber en el futuro la especie y también la subpopulación. Entonces, con la subpopulación puedes saber la geografía posiblemente, pero estamos hablando de especulativo, pero la ciencia nos va a indicar en ese camino seguramente. Un problema que la determinación del DNA de materiales biogénicos como las perlas, los corales, el marfil, tienes que quitar un poquito de la piedra, del material, para hacer el test de DNA, pero son muy poquitos miligramos de la piedra, entonces es minimal destructive, ¿no? Es solo un poquito destructivo, Bueno, pero es el futuro. Para las piezas importantes es lo futuro. ya estamos llegando casi al final, se me pasó la hora como en no time. Voy a ¿Ya? dar esta pregunta. Nos quedaron muchísimas preguntas y como sabes, queríamos hablar del collar de la perla esa de Elizabeth Taylor, pero nos quedaron muchas por fuera. De pronto en algún otro momento te voy a volver a invitar cuando tengas un tiempo. Pero te voy a hacer esta última. ¿Existen algunas restricciones en temas ambientales para el comercio de gemas de origen orgánico a nivel mundial? Y si existe, ¿cómo lo podemos encontrar o adquirirlos? Esa es la pregunta de Jorge Luis Hernández. Me imagino que ahora con el tema de lo que decías con el coral, pero... Sí, es muy importante, esa pregunta es muy importante. Hay un organismo internacional que se llama CITES, Convención Internacional para el Comercio de Materiales de Origen Vegetal y Animal en Vías de Extinción, que se llama la Convención de Washington, que todos los países, la Colombia, Portugal, somos signatarios, que nos hace un compromiso de no hacer o de regular y de controlar el comercio de cualquier material que sea producido por especies que están en peligro. Hay algunos materiales gemológicos que están completamente prohibidos del comercio, por ejemplo, la tortuga, que tú le mostraste al principio, la cofra de tortuga amarilla, no se puede comercializar. Tienes que tener un documento que se pueda probar que del ciclo de aceite
Si no, si es moderno, no lo puedes. A unos otros que se llama Appendix 1, Appendix 1 del CITES. Después tienes el Appendix 2, que son cosas que ven de animales que no son necesariamente en vías de extinción, pero si no se tienen acciones de control, la especie puede ficar muy comprometida. Y después, en los corales preciosos, tienes 4 especies que son el Appendix 3, que son materiales que no son en peligro de extinción, pero hay un país, en este caso fuera China, que ha pedido a los gobiernos para documentar todas las transacciones de aduana de todos los corales de estas 4 especies. ¿Para qué? Para tener estadísticas, para monitorizar el comercio, para entender si es necesario de hacer restricciones a la pesca o no de corales en locales específicos del mundo. Pero lo mejor para saber, para conocer cuáles son los materiales que tienen que tener control, es ir al site de CITES, www.cites.org, y consultar la lista de las especies. Ok, me voy a acceder porque es que esta me parece interesante, no sé si tengas la respuesta. Pero dice, las perlas nos podrían ayudar a definir la proveniencia, ¿podrían las perlas definir o dejar huellas del tema climático? Es que no sé cómo ponerlo en palabras sencillas. ¿Podrían las perlas ayudarnos a determinar las condiciones ambientales del mar en un momento determinado? ¿Sabes si se podría con perlas? Ya que son, digamos... No tengo conocimiento científico para poder responder con una autoridad. Me disculpa. No, esa era ya la última. Quiero agradecerle a todos los participantes, agradecerte a ti, Rui, y nos quedaron... Muchas A mí gracias. preguntas te voy a volver a invitar, pero creo que lo vamos a cambiar porque apenas se acabe todo el tema del COVID, lo mismo que tú, me imagino, la gente tendrá otras obligaciones. Muchísimas gracias a todos los participantes. La próxima semana tendremos a una gemóloga española y Rui, muy agradecido. Muchas gracias por la información. Muchas gracias para poder practicar el español, el portuñol, como lo quieras. Ha sido un honor para hablar para vosotros. Muchas gracias, Gabriel. Ok, gracias, que te vaya bien.